Hola, mi nombre es Andrea Paz. El día de hoy voy a estar hablando un poco acerca del periodismo de farándula. Este tipo de periodismo es el que se enfoca en seguir y cubrir la vida personal y profesional de celebridades, de artistas, de influencers, de deportistas, de todas estas figuras públicas que abarcan el mundo del entretenimiento. Entre sus fundamentos está que narra los hechos de intereses públicos de manera superficial o a veces con un enfoque sensacionalista. También priorizan las emociones y lo visual. La noticia tiende a ser muy llamativa y la mezcla entre la imagen que se presenta y el título tienden a ser bastante llamativos. Mezclan la información y el entretenimiento. Siempre buscan captar de manera amplia al público ya objetivo y al público posible. Utiliza fuentes cercanas del espectáculo como los managers de los deportistas, de los artistas, cantantes, los fans, una base muy fuerte que ha hecho pues que en la era de ahora, en la era digital, pues se extienda y tenga mucha más fortaleza lo que es la carrera de una persona pública, porque los fandoms llegan a ser o llegan a tener un gran peso en lo que es la carrera o la trayectoria de ese artista o de esa persona, de esa figura pública. También pues las redes sociales, ahí están incluidos los fans y los llamados paparazzi o los periodistas de farándula, específicamente los reporteros gráficos, que son los que van y tienen esta mala fama porque persiguen y llega a ser hasta un tipo de hostigamiento hacia esta persona, pues como su contenido, su vida, su día a día es bastante consumido, pues tienden a ser bastante perseguidos por los periodistas, en este caso los paparazzi. Sus características principales serían que su narrativa se enfoca en la vida privada de esa persona, de esa figura pública. Normalmente la noticia llega al consumidor, al lector, con imágenes exclusivas y textos impactantes. También manejan un lenguaje coloquial, un lenguaje amigable con el público, no manejan un lenguaje muy técnico para que esta noticia, si es captada por una nueva persona, pueda acceder a su psiquis y quedarse ahí, que es parte de la intención del periodismo de farándula o del entretenimiento, que pueda llegar hasta lo más profundo y pueda quedarse ahí. Y de ahí pues entonces empieza a crecer ese interés por esa figura pública, deportista, cantante, actor, y pues que genere ese interés, el mantenerse y quedarse allí por lo que vende la noticia acerca de esta persona. Entre la forma en la que el periodismo aborda el entretenimiento y el seguir la vida de estas figuras públicas, principalmente están las entrevistas. Es una figura que se ha mantenido en el periodismo, ha tenido cambios, se ha adaptado con la actualidad, con los tiempos. Ahora no necesariamente las entrevistas tienen que ser presenciales, pueden ser entrevistas pues vía FaceTime, videollamada, puede ser la entrevista vía FaceTime en vivo, puede ser la entrevista ya grabada y luego pues publicarse. Hay muchas opciones hoy en día para poder llegar a hacer una entrevista y eso también ha generado más acceso entonces a la vida de esa persona, de esa figura pública, porque ya no hay el freno o la dificultad de una distancia kilométrica o de que pues esta persona tenga diferencias horarias o no, ya eso no existe con la tecnología y es un poco más fácil acceder y que esa persona te conceda una entrevista. También existe mucho y parte de lo que llena la farándula o el periodismo de farándula son los rumores y las filtraciones. Los rumores serían todos estos
chismes de pasillo, por así decirlo, que muchas veces son soltados a propósito por parte del equipo del artista o de esta figura pública, inclusive muchas veces por el mismo artista, con la intención pues de que se empiece a hablar acerca de un proyecto cercano, acerca de una situación en particular, buscando pues el interés del público en general. También estos rumores surgen por parte de los fandoms, las personas que admiran, que siguen o que muchas veces no les gusta, no están a favor pues de la vida que lleva la persona o de cómo se maneja públicamente y liquean o lanzan estos rumores en páginas web como son Facebook, Instagram, TikTok. En aquel entonces, hace unos 10, 20 años, se podía hablar más de los medios tradicionales de comunicación como lo serían la televisión, el periódico y la radio. Pero siempre ha existido esta estructura de los rumores, de los liqueos de información por parte de la misma persona, del mismo artista o de la figura pública, por parte de su equipo de trabajo, muchas veces para darle renombre a pues, esta persona y que sea más conocido y que entonces se busque llamarle a una entrevista o algo, y esto generará pues de pronto más ingresos económicos y la fama pues tendrá un alcance mayor. Y también pues muchas veces por parte de fanáticos apoyando o no dándole importancia a las cosas buenas que de pronto hace, o simplemente haciendo eco de las cosas malas que esa figura pública pues ha realizado. Entonces entendemos que el periodismo de farándula informa sobre la vida privada y profesional de una figura pública. El entretenimiento es el contenido creado para divertir a un público objetivo que le interesa específicamente saber acerca de la vida y obra, vida privada, vida pública, y del día a día de esa figura pública. El espectáculo es el evento, es la situación, normalmente con un toque de impacto, que visualmente es atractivo. La farándula es precisamente el ambiente donde este tipo de personas, las figuras públicas, se desarrollan. Los paparazzi son estos fotógrafos, los reporteros gráficos, que capturan las imágenes y en la mayoría del tiempo son sin autorización, sin permiso, de estas figuras públicas. Tienden a perseguir y a estar encima pues, de lo que las personas hacen día a día. La exclusiva sería esa noticia que nadie se espera, o la confirmación de algo que ha estado sonando a través de las redes sociales, a través de los fandoms, a través de los mismos PR o los de relaciones públicas de esa figura pública. Y es esa noticia que todo el mundo esperaba, o algo que nadie se podía esperar y que se estaba anunciando, o que de un día para otro sale, como por ejemplo parejas que han estado pues en lo más silente y de un día para otro confirmar relación, se casaron, están embarazados, o un artista tuvo mucho tiempo sin estar activo en el medio y de repente su gran regreso vuelve una película altamente taquillera. Eso sería un ejemplo de una exclusiva. La invasión a la privacidad. Esto es uno de los rangos más delicados en el periodismo en general y más en este ámbito de la farándula, ya que los periodistas tienden a pasar esa línea y respetar la privacidad que todo ser humano pues debe tener. Y pues por el amor al arte o por cumplir con el trabajo que pues asumieron o que decidieron ejecutar, muchas veces pues rompen todas esas normas humanas que deberían pues ser respetadas. No les importa muchas veces traspasar zonas privadas como son las casas de las personas, no les interesa si esas personas están conviviendo con sus hijos, familiares, si están desempeñando un trabajo en ese momento, muchas veces no les interesan, o cuando hay un acercamiento, las preguntas que se les pueden hacer o las temáticas que pueden tocar pueden ser cosas delicadas, cosas álgidas,
que quizás antes de que esa entrevista fuese otorgada, se había hablado de que no se preguntara eso. Normalmente esos incidentes ocurren cuando es en vivo, que no se puede editar nada. Y el periodista pues acepta, o el programa de televisión, o, o la videollamada, o el programa de radio en vivo, asume y llegan a un acuerdo de que no se va a hacer este tipo de preguntas o que no se va a hablar de este tema. Y luego, para crear el sensacionalismo, para incomodar a la persona y que después una respuesta un poco más sacada desde el sentir, por la incomodidad del momento, pues tocan temas que no se deberían tocar, puesto que son privados. Aunque quizás no sean inherentes a la vida privada de esa persona, no deben ser tocados porque legalmente hay una disputa, porque simplemente son incómodos, y es donde pues se roza o se pasa la línea pues de la vida privada y se invade la privacidad de esa figura pública, que aunque es una figura pública, debe siempre, el periodista siempre debe respetar su vida básicamente y su forma de proceder. Si es una persona que no quiere hablar, por ejemplo, de un divorcio, no hay por qué preguntarle acerca de eso. Los llamados ídolos son estas personas admiradas por su capacidad artística, por su carisma, por el talento que pues demuestran en su día a día a la hora de ejercer su trabajo, en este caso cantar, actuar, bailar, ejecutar algún deporte, o inclusive otros periodistas o otras carreras, personas que son públicamente conocidas, que han manejado su carrera de manera pública, han pues tenido algunos logros en su campo específico y la gente pues la admira. Las llamadas estrellas pues son esas celebridades reconocidas específicamente en el mundo del cine, de la música también, u otros medios relacionados a este tipo de arte. Hollywood sería pues el escenario en donde se desarrollan pues todas estas actividades artísticas. Específicamente Hollywood pues es el centro mundial del cine norteamericano y es donde pues se han desarrollado unas de las mayores películas en la historia, con más relevancia, con más fandoms, y es esa estructura, es una estructura económica, sociopolítica, cultural, que controla una narrativa y que pues alberga a esas grandes estrellas, a esos grandes ídolos que hemos admirado pues por muchísimos años. La especulación no son más que rumores o suposiciones sin ninguna confirmación. Sin ninguna confirmación por parte del equipo de esta figura pública, sin ninguna confirmación por parte directamente de la figura pública. Y estos pues rumores o especulaciones llegan a tener un puesto bastante grande en lo que es el periodismo de farándula. Muchas veces una página entera de una revista, de un periódico, un programa entero puede ser dedicado al rumor o a la suposición de. Como por ejemplo, Martínez Tuessel, una cantante argentina, había mantenido una relación amorosa con Rodrigo de Paul, un futbolista también argentino. Ellos habían terminado y luego parece que retomaron su relación, pero mucho antes de confirmarla o de blanquearla, como lo comentan los periodistas argentinos, se empezó a hacer el trabajo de investigación por parte del equipo de entretenimiento de los medios argentinos. Los paparazzis empezaron pues a seguirlos, sabiendo los sitios pues que ellos frecuentaban, y pues se dieron cuenta que uno estaba acompañando al otro. Y ellos, antes de o quizás no de acompañar al otro, porque al principio no aparecían juntos, simplemente se veía que uno estaba en un sitio donde el otro estuvo, o que estaban usando ropas similares, o en las historias de Instagram subían que estaban en los mismos lugares, pero no había confirmación de ningún tipo, eran puras suposiciones. Y eso pues llenó los top shows
y se habló bastante de eso en la televisión argentina durante un tiempo hasta que ellos pues reconfirmaron o confirmaron que sí, que estaban de nuevo juntos. El show es una presentación diseñada para entretener, ya sea en vivo o grabada. Un show es básicamente el relleno del escenario que va a captar la atención de ese público específico. Un show de arte, un show también puede ser llamado un partido de fútbol, un show también puede ser la escena final en la que se está dando a conocer una película famosa que va a venir. O sea, es el plato, es el relleno del plato que el público pues va a consumir. Business o negocios en español, pues sería en el ámbito del entretenimiento y de la farándula, sería la fama y el espectáculo como producto comercial, tanto para la figura pública como para los seguidores o admiradores pues de esa persona. Entonces entendemos que las bases del periodismo de farándula, del periodismo de entretenimiento, son las noticias emocionales, donde haya mucha visualización, son rápidas, tienden a ser bastante rápidas, están llenas y cargadas bastante de sensacionalismo y muchas veces de noticias no confirmadas y orientadas al consumo masivo. Yéndonos al estudio del comportamiento humano y de cómo ha avanzado pues los intereses de las personas, entendemos que el periodismo de entretenimiento es uno de los periodismos que más consumo tiene, porque al ser humano le gusta saber qué están haciendo las personas que admiran por algún motivo en específico. Por ejemplo, a una persona le gusta la cocina, siempre ha soñado con ser chef, o a una persona le gusta el arte, bailar, se ha desempeñado en su vida como bailarín, y pues admira a esta persona, a este chef, a este artista, pues le interesa leer acerca de cómo logró eso, cómo fue su vida, y están los diferentes tipos de consumo acerca de esa admiración a una figura pública. Están los tipos de personas que les basta con, ok, me gusta este artista, puedo comprar su disco, puedo disfrutar su música y eso es todo. No conozco más del artista, simplemente sé que se llama así y estas son las canciones que hizo y las disfruto. O están los consumidores que serían llamados fans, que son las personas que siguen continuamente a ese artista, a esa figura pública en general, y saben cómo se llama, su nombre completo, sus padres, dónde nació, por qué empezó a hacer lo que hace, dónde vive, cuáles son sus hobbies. Y pues esto, aunque tiene hasta cierto punto algo normal, es el querer saber y el admirar a una persona. Llegan a haber puntos en donde roza pues a la invasión de la privacidad o a la obsesión, y pues se han documentado casos de artistas que han sido atacados digitalmente y físicamente, inclusive artistas que pues han perdido la vida por personas obsesivas que llegaron pues a no entender que son una persona más, y entre la obsesión pues se confundieron los sentimientos, se confundieron pues las distancias que había, porque por más que yo sienta que te conozco, realmente no te conozco, no sé quién eres. Casos documentados como Christina Grimmie, una aspirante cantante. Ella participó en La Voz, programa norteamericano, y cuando ella pues empezó a crecer y a desarrollarse en el ámbito de la música, ya estaba abarcando el mercado norteamericano. En uno de sus conciertos, cuando ella estaba firmando autógrafos, tenía un admirador, persona obsesionada con ella, que pues entre la euforia y entre el quizás concebir en su cabeza que no podía tener una relación más allá de artista-admirador, pues decidió acabar con su vida. Y está John Lennon, otro pues famosísimo cantautor de la banda Los Beatles,
su asesino también fue un admirador. Y así como ellos, muchos han habido deportistas. Una tenista también fue atacada por un admirador. Afortunadamente no salió ilesa de la situación, pero solo recibió una puñalada en su espalda. Ya logró moverse. De hecho, ya se movió sin saber que iba a ser atacada en ese momento. Y gracias a ese movimiento que ella hizo, pues la herida no llegó más allá. Y bueno, la persona fue apresada y este tipo de cosas siguen ocurriendo. En la actualidad pasa mucho que las personas llegan a tener una obsesión que puede el periodismo de farándula estar alentando, porque muchas veces el consumo de la noticia no es nada más el artista sacó esta canción, el actor hizo esto, sino es escudriñar entre lo más profundo de la vida de esa persona, y que pues eso puede alimentar a una persona que quizás no esté bien mentalmente, para pues generar una obsesión nada sana hacia una persona, hacia una figura pública. Ejemplos de historias que generaron controversia en el entretenimiento o en el periodismo de entretenimiento en la cultura venezolana hay muchísimas. Entre ellas hubo un caso entre una periodista llamada Mariel Villalobos con una vedette venezolana llamada Diosa Canales, o que se llama Diosa Canales. Resulta que parece que ya había pues un problema previo. Nunca se develó cuál era realmente. Hubo muchas especulaciones de que quizás salieron con la misma persona anteriormente, de que pues nunca se llevaron bien. Todo empieza a detonar en un programa llamado Portadas, que le realizaron una entrevista a esta artista venezolana porque estaba sacando su nuevo disco, estaba haciendo su gira de medios y todo esto. En este programa participaba Mariel Villalobos como panelista y le hizo unas preguntas que a ella un poco le incomodaron, y resulta que había ocurrido un programa previo en la que hablaron de Diosa Canales y Osmariel Villalobos se refirió a ella de una manera en la que Diosa Canales no le pareció. En el siguiente programa donde ella estuvo invitada, pues le dijo y tuvieron un intercambio de palabras de que pues eso no le había hecho gracia. Entonces ahí quedó la chispa, ¿no? Y bueno, unas semanas después ocurrió un incidente en el que ellas pues parece que tuvieron un altercado físico en un gimnasio que ambas frecuentaban. Fue muy controversial toda la situación, porque el alcance que tenía María Villalobos era mayor, ya que ella trabajaba para un medio de comunicación venezolano, televisión, un programa matutino que era bastante consumido en ese momento. Y aunque Diosa Canales también era bastante conocida, no era una persona pues que todo el mundo consumiera o que pudiera ver todos los días en un magazine de un programa de televisión. Y bueno, parece que hubo demandas porque hubo daños físicos. Una decía que la otra había sido la que la había atacado. En fin, fue bastante larga la situación, pero fue un tema bastante controversial. Un caso de periodismo de entretenimiento rescatable, que los periodistas o que el ámbito del periodismo de farándula pues se haya portado a la altura. Me cuesta encontrar uno en Venezuela. Siento que en general el periodismo de entretenimiento venezolano es muy amarillista y tiende en general a cruzar la línea y a no respetar pues la vida privada de esa figura pública. Sin embargo, hay uno reciente que ocurrió en una rueda de prensa con Emma Stone y otro grupo de actores. Emma Stone es una actriz norteamericana y que de un tiempo para acá empezó a usar su nombre real, no el nombre que pues eligió para presentarse como figura pública, y su nombre real es Emily. Ella empezó a decir que bueno, que la gente la podía llamar Emily, que pues era su nombre de pila y con el que se sentía cómoda pues ahora presentándose ante el mundo. Hubo un periodista que al momento de tener la palabra y de hacerle la pregunta, antes que todo la llamó por su nombre.
y las personas que estaban al lado le respondieron como que no, es Emma. Y ella le dijo, no, mi nombre es Emily, está bien, agradezco que hayas tenido esa diferencia de llamarme por mi nombre con el que ahora me siento cómoda. Es una cosa sencilla y pudiera llamarse vaga, pero tuvo la diferencia de llamarla por el nombre con el que la actriz se siente cómoda. Fue muy respetuoso, y una rueda de prensa que se generó un año después, en donde este periodista tuvo la fortuna de poder volver a estar y estar con Emma Stone, o con Emily Stone. Él le agradece porque en el año anterior ella le dice, sí, mi nombre es Emily, gracias. Ella fue muy amable con él, fue recíproco ese intercambio breve de palabras, y ese año después, cuando ellos se vuelven a encontrar, él le agradece, porque gracias a esa respuesta positiva que ella tuvo y ese agradecimiento, él comenta que su vida cambió, que en su país, Kazajistán, pues él es casi que una celebridad por haber entrevistado a Emily Stone y haberla llamado por su nombre de pila. Es algo sencillo, pero es la diferencia, es la atención a los detalles bonitos e importantes de esa figura pública. Él pudo haber dicho, háblanos de, porque eso ocurre mucho, sobre todo las mujeres tienden a ser objetos de, vamos a hablar de la figura que tienes ahorita, o de la que tuviste en aquella película, o de por qué te divorciaste de este, o porque... y los hombres pues tienden a tener a veces muchas preguntas más interesantes de parte de los periodistas del mundo del entretenimiento. Pero él tuvo pues esa deferencia, hizo una investigación, escuchó entrevistas anteriores que le habían hecho a la actriz para estar completamente informado y tener ese detalle con ella, pues ahora en esa nueva etapa de su carrera artística. Si tuviese que llevar a cabo un programa de farándula, el área en que lo enfocaría sería hacia las artes, el canto, baile, desarrollar la tocada de algún instrumento, la actuación. Siento que las artes están directamente conectadas con los sentimientos, las emociones, la capacidad de animar, de salvar a una persona. Me enfocaría, por supuesto, en las personas que hacen vida a través de las artes, pero no indagaría en sus vidas privadas. El enfoque sería netamente profesional, cómo te desenvuelves, por qué decidiste desenvolverte acá, tus experiencias, pruebas de lo que haces, entrevistas, trabajos de campo. Ese sería el enfoque, unas entrevistas continuas, un enfoque también informativo para dar a conocer pues, nuevos artistas, reconocer trayectorias, y ese sería el enfoque que pienso sería correcto a la hora de querer abarcar pues las artes, baile, canto, actuación, instrumentos musicales, respetando lo valioso de las artes, respetando ese ser humano que está prestando su cuerpo como instrumento para demostrar y para vivir a través de ello, y pues también respetando la privacidad de cada quien, de cada individuo. Entre las ventajas del periodismo de farándula o el periodismo de entretenimiento está que es una ventana hacia las figuras públicas, te permiten humanizar a ese ídolo, a esa persona que parece lejana. También pues, pueden atraer gran audiencia a esa figura pública, le beneficia en su carrera, le beneficia en sus ingresos, porque parte de lo que hace se debe al público. El público reacciona y pues de esa manera su vida artística, su vida deportiva, pues es beneficiada. Entre sus desventajas, pues, está en que el periodismo de entretenimiento tiende a caer en el sensacionalismo muchas veces. Como hablamos al principio, se cruzan muchas líneas que no deben ser traspasadas. La privacidad, el respeto a las intimidades de cada quien, a sucesos delicados en la vida de personas que simplemente por el morbo de que quizás esa información va a vender más o va a alcanzar una mayor cantidad de público, se traspasan
esas líneas que no deben ser nunca transgredidas. Y muchas veces también por ese sensacionalismo, el periodismo de entretenimiento contribuye a la desinformación y a los rumores que por más que llamen al público, por más que logren captar a una audiencia, sigue siendo algo falso, sigue siendo algo no confirmado y genera entonces pues las especulaciones que pueden terminar en un tema más delicado.